Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la profesora Geyeli Hernández y compartiré con ustedes esta sesión de Historia de México para conocer una de las culturas más relevantes de Mesoamérica, la cultura tolteca. Antes de iniciar, recuerden que es importante cuidarnos entre todas y todos. Procuren lavarse continuamente las manos, al menos durante 20 segundos. Mantengan la sana distancia y realicen el estornudo de etiqueta y no toquen su rostro. Preparen su material de trabajo, es decir, su cuaderno y lápiz o bolígrafo, para que puedan realizar las anotaciones pertinentes. No olviden colocar el título de esta sesión, que tiene como propósito identificar los rasgos más importantes de Tula. ¿Están listos y listas? Comencemos. Para iniciar, les compartiré un fragmento del libro Historia Antigua de México y de su Conquista, tomo 1, escrito hacia finales del siglo XVIII por Francisco Javier Clavijero, jesuita y precursor del estudio del pasado indígena. En él nos expone algunas generalidades sobre los toltecas. Los toltecas fueron celebradísimos entre todas las naciones de Anáhuac, por su cultura y por su excelencia en las artes, tanto que, en los siglos posteriores, se daba el título de tolteca en señal de honor a los artistas de sobresaliente mérito. Vivieron siempre en sociedad, congregados en ciudades bien gobernadas, bajo el dominio de los soberanos y el saludable yugo de las leyes. Eran poco inclinados a la guerra y más propensos al cultivo de las artes que al ejercicio de las armas. Las naciones posteriores deben a su industria rural del maíz, el algodón, el chile y otros frutos utilísimos. No solo se empleaban en las artes de primera necesidad, sino también en las de lujo. Sabían fundir el oro y la plata, y por medio de moldes daban a estos metales toda especie de formas. Trabajaban diestramente las piedras preciosas, y esta fue la clase de industria que les dio más celebridad. Pero nada los hace más creadores al aprecio de la posteridad que el haber sido los inventores, o al menos los reformadores del arreglo del tiempo, adaptado después por las naciones de Anáhuac, lo que supone, como después veremos, muchas observaciones y conocimientos exactos en astronomía. Por lo que hace a la religión, eran idólatras, y según lo demuestra la historia, fueron los inventores de la mayor parte de la mitología mexicana, pero no sabemos que practicasen aquellos sacrificios bárbaros y sangrientos, que después se hicieron frecuentes entre las otras naciones. Los historiadores texcocanos creyeron a los toltecas inventores de aquel famoso ídolo que representaba el dios de las aguas y estaba colocado en el monte Tlaloc. En los 4 siglos que duró la monarquía de los toltecas, se multiplicó considerablemente aquella nación, extendiéndose por todas partes la población en muchas grandes ciudades. Al morir Topiltzin, acabó la monarquía de los toltecas. Algunos se dirigieron hacia Onohualco o Yucatán, otros hacia Guatemala, quedándose algunas familias en el reino de Tula, esparcidas en el Gran Valle, donde después se fundó México, y en Cholula y otros puntos. ¿Qué les pareció la lectura? Como pudieron darse cuenta, este fragmento nos permite identificar la apreciación que tenían la cultura tolteca y los antepasados. Y hoy día, gracias a las excavaciones arqueológicas y nuevas investigaciones, podemos conocer más acerca de ella y de su gran asentamiento en Tula. Como en el análisis de todo proceso histórico, comencemos por ubicarnos en el tiempo y espacio geográfico. La cultura tolteca se asentó en el altiplano central, en el actual estado de Hidalgo. Temporalmente se ubicó en el posclásico temprano, que abarca entre los años 900 y 1200 de nuestra era. ¿Cuáles son las características generales de este periodo? Seguro las recuerdan de las sesiones anteriores, pero hagamos una breve recapitulación a través de la siguiente síntesis publicada en la Revista de Arqueología Mexicana. Esta etapa se distingue por aspectos como la caída definitiva de las ciudades del Clásico, la hegemonía tolteca y los movimientos migratorios. Aunque la guerra era una práctica generalizada desde épocas anteriores, en el posclásico temprano alcanzó nuevas dimensiones y de hecho se conformó un nuevo grupo social, los guerreros. Asociado a este clima bélico, el sacrificio humano, que también se practicaba en las fases precedentes, se convirtió en un componente fundamental del ritual público. Complementemos este contexto del periodo con el siguiente video, donde además podremos ver y escuchar sobre cómo floreció y se desarrolló la cultura tolteca
así como su influencia. El periodo posclásico temprano se caracterizó tanto por migraciones de habitantes del norte hacia el centro de Mesoamérica como por el esplendor de la cultura tolteca y su influencia en otras áreas culturales. Pero, ¿qué motivó estas migraciones? ¿Por qué dos ciudades tan alejadas como Chichén Itzá y Tula tienen tanto parecido? Veámoslo. En los inicios del periodo posclásico, que va del año 900 al año 1521, habitantes provenientes de Aridamérica y de la zona norte de Mesoamérica migraron al centro de esta hacia algunos lugares que fueron ocupados por los teotihuacanos. Simultáneamente, pueblos de tradición teotihuacana migraron hacia diversas regiones de Mesoamérica, principalmente a Cholula y Culhuacán. Se cree que, entre otras razones, los pueblos del norte migraron hacia el sur debido a la aridez que predominó en sus tierras durante ese periodo. Estos grupos estaban integrados por agricultores, cazadores y guerreros que a su paso sometían a otros pueblos. A Tula llegó una diversidad de migrantes provenientes de diferentes culturas del norte. Hacia el año 950 llegó un grupo con herencia de la cultura teotihuacana, que ocupó la élite de la ciudad y le dio esplendor. Tuvo canales de riego, conjuntos habitacionales y trazos urbanos. De esta forma, los intercambios migratorios, comerciales y culturales se expandieron con mayor influencia tolteca en ciudades como Chichén Itzá, cuyo esplendor fue simultáneo. Entre ambas ciudades hubo intercambios comerciales, lingüísticos y políticos que vincularon el altiplano central con la zona maya. La guerra fue expresada artísticamente en estas ciudades. El chacmol y el tzompantli, por ejemplo, están relacionados con las prácticas de sacrificio y la guerra. Además, los mayas adoptaron el culto a la serpiente emplumada, que llamaron Kukulcán, y los toltecas, Quetzalcóatl. La influencia tolteca también se encuentra en espacios mayas, como el Templo de los Guerreros, donde hay relieves con imágenes de guerreros parecidos a los atlantes del Templo B de Tula. Ambos templos se encuentran frente a una plaza principal. Poseen una planta rectangular, así como columnas al frente y a los costados. Otra similitud es que el Templo de los Guerreros fue construido con la técnica talud-tablero y una escalinata al centro que también se encuentra en el Templo B en Tula. Ambas ciudades tienen imágenes que representan águilas devorando un corazón y jaguares rampantes, relacionadas con la guerra y el sacrificio. Y el centro ceremonial de cada una de ellas tiene a su costado una plataforma decorada a detalle. Esto no significa que Chichén Itzá fuera una copia de Tula, sino que los mayas lograron asimilar elementos de distintas culturas. Por ejemplo, en el conjunto de las monjas, se combina el estilo maya-tolteca y la arquitectura tradicional maya. Los toltecas también influyeron en otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, algunos señores de la Mixteca ratificaron su gobierno ante los gobernantes toltecas. Y ciudades cercanas al río Usumacinta retomaron elementos arquitectónicos de Tula. Además, ciertos grupos de la costa sur y maya remontaban su linaje al de Quetzalcóatl. Hacia el año 1150, Tula fue incendiada y la ciudad decayó. Entremos en materia. La palabra Tula proviene del náhuatl tolan, que se le ha adjudicado el significado de junco o tules. Por tanto, es el lugar donde proliferan los tules o juncos. Tal caso se debió a la cercanía que tenían con el río Tula, que corre por centro del estado de Hidalgo. Pese al clima semiárido de la región, la cercanía con esta fuente de agua, más la construcción de canales y de represas donde acumulaban agua de la temporada de lluvias. Los grandes beneficios que los pueblos obtuvieron al estar en contacto cercano con el agua, se les aplicó la designación Tolan, como fue el caso de Tolan Teotihuacán, Tolan Chololan y Tolan Tenochtitlan. El manejo del agua hizo de la agricultura su sustento. Cultivaron maíz, calabaza y chile. Además de la agricultura, los habitantes se dedicaron a la explotación de minas de cal y de rocas de basalto.
materiales que usaron para la construcción y decoración de sus edificaciones o esculturas, como los famosos atlantes. Otro material fundamental fue la obsidiana, con la que elaboraban diversos utensilios, como herramientas y cuchillos, productos que comerciaron con otras regiones de Mesoamérica, a veces en lugares tan apartados como Centroamérica. El origen de la cultura tolteca se remonta hacia el siglo VII. Durante el periodo epiclásico, los pobladores se asentaron en Tolan Xicocotitlán o Tula Chico. Este lugar es considerado como el antecedente de la metrópoli central, Tula. El esplendor de la capital tolteca se ubica durante el preclásico temprano, en específico hacia el siglo X de nuestra era, convirtiéndose en el centro urbano de mayor importancia en la zona central del país, alcanzando una influencia comercial y cultural hasta Centroamérica. Otras áreas circundantes fueron la Mesa, Magoni, el Águila y Atitalaquia. En el aspecto social, la cultura tolteca se desarrolló bajo una sociedad teocrática militarista, es decir, a través de un sistema político con fundamentos religiosos y militares. Mantuvieron una división de clases, en donde la esfera alta era ocupada por gobernantes, sacerdotes y administradores y guerreros, quienes tenían acceso al conocimiento de la astronomía, las matemáticas y las artes. Las otras posiciones estaban ocupadas por comerciantes, artesanos y agricultores. En el aspecto cultural, varios mitos e historias se entretejen sobre la figura de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, ya que se le considera como el fundador de la metrópoli de Tula. Los mexicas trazaron principalmente este cuadro de grandeza tolteca, nombrando Toltecayotl a la suma de creaciones culturales atribuidas a Topiltzin, como cita Miguel León Portilla al Códice Florentino, libro 10. En verdad, muchos de los toltecas eran pintores y escribanos, y también escultores, trabajaban la madera y la piedra, construían templos, palacios y casas, eran artistas de pluma y alfareros. En verdad, los toltecas eran sabios. Sus obras eran todas buenas, rectas, todas bien planeadas, maravillosas. En cuanto a la planeación urbana de Tula, es importante indicar que mantiene una gran relación con el recinto de Teotihuacán, ya que se encuentran paralelamente alineados, aproximadamente 17 grados al este del norte astronómico, según el arqueólogo Jorge R. Acosta. Dichas similitudes demuestran la continuidad de su cosmovisión. Antes de continuar, cabe mencionar que, durante la década de los años 40, el arqueólogo Jorge R. Acosta dedicó 20 años de trabajo de exploración a esta zona arqueológica. De ahí que el museo de sitio lleve su nombre. En el aspecto arquitectónico destacan edificios monumentales como el Palacio Tlahuizcalpantecutli, Palacio Quemado, edificios de gobernantes, Juego de Pelota 1, Adoratorio Central de la Plaza y el Zompantli. Ahora conozcamos con mayor detalle el centro ceremonial de Tula y sus principales características. En pantalla se muestra el plano general de la zona arqueológica, que enlista el nombre de los edificios y construcciones arquitectónicos. El conjunto arquitectónico situado al norte de la plaza se ubica la pirámide C, estructura principal religiosa que muestra elementos de influencia teotihuacana, como la presencia del talud y tablero. En las fachas, una plataforma lateral y proporciones similares a la pirámide de la Luna. Continuemos con el edificio B. Esta construcción fue nombrada pirámide de Tlahuizcalpantecutli por el arqueólogo Jorge R. Acosta debido a la estrecha relación con la deidad de Quetzalcóatl. La pirámide remata con la presencia de imponentes esculturas en piedra, presumiblemente de guerreros o gobernantes ataviados con coronas de plumas y armas como cuchillos y flechas, lo que han sido llamados como atlantes. Tienen una altura de 4.6 metros y tenían la función de sostener un techo de material perecedero. En la parte inferior de la fachada se presenta un vestíbulo, es decir, un portal para dar acceso a otros templos o edificios que comunica con la plaza central a través de 2 escalinatas. El siguiente edificio es el Palacio de Quetzalcóatl. Se ha supuesto que en esas amplias edificaciones habitaban los dignatarios de más alto rango,
o que bien pudo ser el recinto donde residía Seacatl Topiltzin. En él existen bajorrelieves que representando procesiones de dignatarios escoltados por serpientes emplumadas en forma ondulante, como evocaciones al gran sacerdote Quetzalcóatl. Su entrada no daba a la plaza principal, sino al oeste, hacia la plazoleta norte, entre el muro de serpientes y el juego de pelota 1. Al oeste de la pirámide B tenemos el Palacio Quemado. En él se registraron 3 salas, cuyas techumbres estuvieron sostenidas por columnas. En la parte posterior 6 cuartos en función de habitaciones y en los extremos sur y norte columnatas que integran un largo vestíbulo. Cuando se excavaron estas salas, se pudo percibir rastros de haber sido quemadas sus techumbres, por lo cual de ahí se derivó su nombre. Por otro lado, contamos con el juego de pelota 2, que se ubica frente al muro de cráneos. Se extiende de norte a sur y de un largo de 142 metros, con una anchura de 60 metros. Este juego de pelota, según investigaciones de Guadalupe Mastache y Cobean, guardan semejanzas con el de Chichén Itzá, tanto en proporciones como en su ubicación en relación con las otras edificaciones. Los edificios J y K cierran la plaza. Sus funciones estaban relacionadas con la administración, el comercio o la guerra. Como en otros recintos, se encontraron lápidas con bajorrelieves que proporcionan información acerca de creencias y ceremonias. Muy bien, hemos ubicado los edificios que componen el recinto ceremonial de Tula. Para sintetizar la información, les invito a recorrer esta zona arqueológica a través del siguiente video. Localizada a 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, esta ciudad prehispánica, descrita como la Gran Tolan por muchas de las crónicas de los pueblos que sobrevivieron a la conquista, llegó a medir cerca de 15 kilómetros cuadrados durante su época de mayor apogeo, esto es, entre los años 900 y 1150 de nuestra era. Además de su tamaño, Tula era una ciudad con gran complejidad económica, política y étnica. En sus barrios, centros administrativos y templos, se movían miles de habitantes de distintas clases sociales, entre ellas nobles, sacerdotes, artesanos, agricultores y otros especialistas. Uno de los lugares que más llama la atención de los visitantes es la pirámide B, sobre la cual se encuentran los enormes atlantes y las pilastras con relieves. Los así llamados atlantes son grandes esculturas que representan guerreros toltecas, cuyo atavío incluye símbolos y elementos que los distingue como militares de alto rango. Pero tal vez uno de los hechos que hacen más fascinante a esta ciudad es que, de acuerdo con diversas fuentes escritas, fue aquí donde reinó uno de los personajes más importantes del México prehispánico, Quetzalcóatl. Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, rey sacerdote y héroe cultural en el que se mezclan la historia y la leyenda. Ahora veamos el alcance de su influencia artística arquitectónica. ¿Por qué se reflejan aspectos culturales y arquitectónicos toltecas en la zona maya y en la cultura mexica?
Del lado maya, además de los lazos comerciales en Chichén Itzá, parece haber ocurrido una gran movilización de habitantes y guerreros toltecas. También se refleja su influencia en la arquitectura como en los vestíbulos con columnas, en los salones ceremoniales que conectan con patios internos, en banquetas adosadas a los muros, además de la propia ubicación de los edificios. Para el caso de la cultura mexica, en las excavaciones realizadas en diversos centros ceremoniales de Tenochtitlan, se identificaron elementos arquitectónicos, escultóricos y cerámicos toltecas, como guerreros o un chacmol. Para los mexicas, Tula representaba un sitio de poder, al que consideraban importante apropiarse de su conocimiento y replicarlo en sus asentamientos. Una buena parte de sus apropiaciones constituyeron el discurso político de que la capital mexica era la sucesora del poder. Se deja ver en sus muros de serpientes emplumadas, en la Casa de las Águilas, en los armazones para exhibir cráneos, entre otros. Finalmente, el periodo del esplendor tolteca entre 900 y 1150 de nuestra era, aproximadamente, le siguió la fase de fuego, en la cual ubican la ruina de Tula, con la subsecuente llegada de otros grupos provenientes de grandes migraciones, entre ellos los grupos chichimecas. Para el estudio de esta importante cultura se cuenta con fuentes históricas como los libros 3 y 10 del Códice Florentino, la historia tolteca chichimeca y las relaciones de Chimalpain. A esto se le suman Historia de las Indias de Fray Diego Durán y la Historia de los Indios de Nueva España de Fray Toribio de Benavente Motolinía, por citar algunos. Hemos llegado al final de la sesión y a manera de cierre repasamos los puntos más importantes de Tula, como capital de los toltecas. Tula se ubica en la zona suroeste del actual estado de Hidalgo. La primera etapa inició en el siglo VIII de nuestra era. En el siglo X se consolidó como la ciudad más importante del altiplano central, extendiendo su influencia hacia la costa del Golfo, la zona maya de la península de Yucatán y Centroamérica. Arquitectónicamente destaca la pirámide B o de Tlahuizcalpantecutli, la pirámide C, el Palacio Quemado, el juego de pelota y el Zompantli. Los atlantes son esculturas que al parecer representan guerreros o gobernantes. Estas fueron empleadas como columnas. Su economía se basó en agricultura y redes comerciales. Políticamente fue una sociedad teocrática militarista. Socialmente estaban divididos por estratos. En la parte más alta de la pirámide estaban los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. En el siguiente estrato, los comerciantes, artesanos y agricultores. Antes de despedirnos, les tenemos un reto. Elabora un guión de sala de museo que se titule Sala Tolteca. El guión debe señalar el tema y los subtemas de la sala, un texto introductorio y las fichas explicativas de alguna escultura o edificación. No olviden el apoyo gráfico, es decir, las ilustraciones. Inviten a sus familiares a escuchar un recorrido por su sala de museo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.